Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast con Juan Carlos Sepúlveda. La verdad, el día de hoy estamos muy contentos de recibir una vez más en este estudio a Karen. Karen, ¿cómo estás? Karen García, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Súper contenta. Creo que yo soy la más molestona de que me invites, entonces súper contenta de estar aquí. Fíjate que venía yo recordando en el camino antes de comenzar a grabar, hace qué tiempo nos sentamos aquí a charlar. Ya pasó más de un año, Karen. Y en aquella ocasión, justamente estabas en una etapa muy diferente de tu vida. Ya pasaron varios meses después de esa charla interesante. Y también venía a mi mente una plática que tuvimos, que nos reunimos y comimos. Y creo que hace mucho sentido el que hoy estés aquí nuevamente. Agradecerte. Creo que hay muchas cosas más que hoy nos tienes que compartir. Pero bueno, me gustaría comenzar eh, sabiendo o preguntándote más bien, aquella ocasión comenzamos preguntándote cómo arrancabas tu día, pero bueno, era un día laboral, digamos en el sentido de estar activa en la parte de la política, de gobierno, etcétera. Hoy, ¿cómo arrancan esas mañanas de Karen? Híjole, como la primera vez, qué pregunta tan complicada. Hoy desperté no tan temprano, igual que la otra vez. No, como 7:30 más o menos, ¿no? Lo mismo, creo que sí soy una persona demasiado cuadrada en ciertas cuestiones que no se modifican. Puse música, ¿no? Tomé café, me metí a bañar y empecé a trabajar un poquito, tengo que decirlo, desganada, ¿no? Pero bueno, cumplí con lo que tenía que hacer en el día a día, pero sí reflexionando, que ahorita seguro profundizaremos en eso, es muy distinta la dinámica que tenía de hace un año, ¿no? Y es impresionante ahora que lo reflexionas sobre cómo pueden cambiar las cosas tanto de un momento a otro. Entonces, hoy inicié tomando café. Karen, ¿por qué es distinto? O sea, cuando platicamos hace un año, voy a decirlo de esta forma, como para que tengamos un poquito de contexto. Cuando platicamos hace un año, estabas platicando como con la Karen abogada, ¿no? La Karen... Y no quiere decir que lo que dije hace un año Te no... retractas. Sí, me retracto y esa no era yo. No, sí era yo. Solo era una versión de mí, ¿no? Que era en ese momento la que estaba al frente, ¿no? La que llevaba mi día a día, la que llevaba mis metas, objetivos, toda esta cuestión laboral. O sea, el 90% del tema laboral ocupaba mi mente, mi vida, mi desarrollo. Y no es que estuviera mal, ¿no? Simplemente después de un buen rato, sí transformé un poco esta parte y hoy, compartiendo aquí contigo, estás hablando con la cara en persona, ¿no? Eh, Pareciera que escucho un poco ridículo dividirlo así, pero creo que sí hay una línea distintiva muy clara entre una y otra. La cara en persona, pues no es ni el 40-50% del tema laboral de lo que era hace un año. Esto que nos compartes es muy interesante y quiero profundizar en esto que nos comentas. Eh, Oye, hoy tienes una versión distinta, pero quiero hacer como un poco de pausa. Anteriormente no significaba que no tuvieras esta versión que tú denominas persona, pero ¿cómo era esa versión persona hace un año al día de hoy? Sí, justo. Y no es que no estuviera, o no es como que fuese falsa o que estuviera eh, monumentalmente distinta. Simplemente no era prioridad, ¿no? Y la versión de la cara en persona hoy sí ha estructurado muchísimo porque toda la energía, pensamiento, emoción, sensación ya no está enfocada solo en la estructura laboral, ¿no? De quiero más, voy a lograr más, ¿no? Porque por supuesto que hoy lo reflexiono y gracias a eso estoy aquí, ¿no? Gracias a eso hoy sí veo las cosas desde una dimensión distinta. Gracias a que durante casi 10 años toda mi energía era el desarrollo de la carrera profesional, llegué a un punto en el que dije, ok, ¿y qué más falta? ¿No? Porque logré lo que me había propuesto. Por lo menos en esa década y en lo que yo me visualizaba,
lo había logrado y hubo un momento en el que sí entró una reflexión en mí sobre qué más hay aparte de esta satisfacción laboral, ¿no? ¿Qué más hay aparte de tener mi checklist de la cuestión profesional y que esa es la otra parte? No es que no estuviera, solo estaba un poquito escondida, un poquito dormida, vamos a decirlo así. Justo ahí quiero profundizar, Karen, porque y para quienes nos escuchen, es una de las tantas razones por las cuales hoy estás aquí nuevamente y te vuelvo a agradecer el espacio, porque cuando platicábamos me reflejaba mucho en varias cosas que me decías, ¿no? Y una de ellas es el valor que tuviste, así lo denomino yo, el valor que tuviste para cerrar ciclos. Es bien difícil, ¿no? O sea, compartiéndote un poco de este lado, digo, es extremadamente difícil, duro, pesado, porque estamos acostumbrados a exigirnos, estamos acostumbrados a un ritmo, estamos acostumbrados a la chinga esta, ¿no? Del correo, del celular, de la llamada, de la reunión, etcétera. Y quiero que me cuentes cómo fue esa primer mañana después de terminar este ciclo laboral. ¿Cómo la viviste? Si pudiéramos hacer un zoom out, ¿cómo fue esa mañana, tarde, noche, no sé? Sí, y está padrísima tu pregunta porque, y poniendo un poco el contexto, ahorita lo desarrollamos más, ¿no? Pero pues sí fue un cambio totalmente notorio, vamos a decirlo así, ¿no? Porque pues ya era una persona que vivía pegada al celular, ¿no? Con el estrés de hacer bien las cosas y con las responsabilidades del trabajo y la propia pasión que eso implicaba y con la idea autoimpuesta de hacer todo bien, ser la mejor, cumplir con las obligaciones y ya te moviste en este tema y ya no, entonces era un remolino. Para esto, para llegar al día, el cómo fue el día después de haber cerrado este ciclo, es importante comentarte que me tardé mucho en tomar la decisión. Entonces, digamos que viví un duelo mientras estuve en mi relación laboral, ¿no? Me fui preparando mental y emocionalmente para hacer ese cierre porque sabía que lo necesitaba, porque sabía que tenía que modificar algunas piezas. Entonces, el día que renuncié a lo que era pues, mi mayor logro, mi más grande objetivo, me sentí muy contenta porque me la debía, ¿no? Porque creo yo que en esta parte ya muy personal había tenido un acto de lealtad conmigo misma que hace mucho tiempo no tenía. Entonces, a la mañana siguiente que no tenía ya el mensaje de ya salió el tema urgente, ya, etcétera, sí lo disfruté mucho. Sí dije, ay, qué padre. Qué padre que no he tenido ni una sola notificación de mensaje. O sea, en algo tan sencillo, porque de verdad sí llega un punto y todos los que trabajamos lo sabemos que de repente ya vibra el celular y es como, ya sabes, como si tuvieras así una reacción así. Y el no tener eso dije, híjole, ¿cómo puede ser tan fácil que nos perdamos en algo tan Banal. sí, claro, que tú lo ves y dices, es un cuadro, ¿no? Y te provoca esas reacciones de instinto, de respuesta. Entonces, el día 1, ¿no? Posterior a este cierre, a este ciclo, fue muy pacífico. Después, no tanto, ¿no? Ya te iré contando, porque por supuesto, como cualquier duelo, pues vas en escalada y hay días buenos, hay días malos, pero el día 1 sí fue un buen día. Sí dije, creo que valió la pena la decisión que tomé. Para quienes nos están escuchando, bueno, más bien para quienes te están escuchando por primera vez y se estarán preguntando en qué trabajaba, qué hacía, qué renunció, si pudieras dar un breve contexto de esta parte de tu etapa laboral que decidiste concluir, ¿nos Claro. puedes comentar un poco para quienes nos están escuchando que tengan más contexto? Sí, claro. Sí, porque estamos hablando como... vayan a ver el primer capítulo. También, por Vayan. favor. No, sí, tienes toda la razón. O sea, y yo creo que parte de contar este tipo de historias a mí me gusta mucho porque no se trata de hacer comparativas de
es una gran historia o no es una gran historia. Yo en algún momento te platicaba que tenía una TED Talk donde decía, no hay grandes éxitos, ni pequeños éxitos, ni grandes fracasos, ni pequeños fracasos, o sea, todos en su justa dimensión. Entonces, para mí, si alguien me escucha, podría decir, ay, o sea, pues ni que fuera para tanto, ¿no? No eras presidenta de México un día y al día siguiente... Ya no. Exacto, te dedicabas a cuidar pingüinos, ¿no? O sea, no es así de exacerbado el tema, pero para mi realidad y para la realidad de los que nos escuchan y que cada quien se relaciona a su realidad, pues es bien importante, ¿no? Entonces, ¿por qué fue tan importante o por qué es tan complicado el trabajar esto? Porque desde que yo salí de la facultad de la universidad, me empeciné en ser la mejor, ¿no? En ir creciendo. Yo entré a trabajar a gobierno del estado, de verdad, en un puesto muy sencillo, ¿no? Así de que me pusieron mi escritorio, así en un pasillo y, a ver, vas a aprender a hacer esto, ¿no? Y pues era la nueva, dije, por supuesto, y desde el primer momento era dar más de lo que me pedían. Si mi hora de salida era a las 6, yo me quedaba hasta las 10 de la noche, 11, 12, y para mí siempre fue necesito que vean mi trabajo, o sea, vean que puedo hacerlo más, porque pues yo no tuve esta facilidad, no es que esté mal, ¿no? Pero yo no tuve esta facilidad de que pues tal vez alguien me tendiera la mano y me dijera, vente a trabajar conmigo, ¿no? O tal vez algún buen tío que me recomendara y todo. Insisto, no es que esté mal, solo yo no tuve esa facilidad. Literal, llegué y fue como, ok, mucho gusto, soy Karen y voy a hacer esto. Entonces, pues de empezar el pasillo, terminé, ¿no? En el 2023 en un puesto ya de dirección general en gobierno del estado. Era la directora general de Gaceta y para mí, insisto, no es porque sea lo máximo, pero para mí lo era. Porque me fui escalando estos pasitos uno por uno para llegar hasta esa posición. Y para llegar a esta posición fue que tuve que no renunciar, pero sí ocultar un poco esta cara en persona porque pues no combinaba mucho con lo que tenía que sacar de la Karen profesional. Entonces yo ya estaba en un puesto pues, de decisión, ¿no? Con gente a tu cargo y que tienes una responsabilidad más allá de si te quedó bien o no algún escrito, ¿no? Y que solo a ti te guste. O sea, estás hablando ya de si tú publicabas en la Gaceta un tema incorrecto o no lo publicabas, o sea, pues es el órgano máximo de difusión del Estado, ¿no? Y están los tres poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial, y aparte tenía un área de límites territoriales que también es una locura, ¿no? Porque el Estado de México, el territorio es complejísimo, ¿no? Y tiene que ver en lo político, lo geográfico. Era una cosa bastante interesante, muy, muy, muy en grande, muy abrumadora, muy poderosa. Y el estar en esa posición, pues para mí era mi mayor logro. Pero creo yo que fue también parte de estar en esa parte, no repito la palabra, la que me hizo, pues sí, resignificar un poco las cosas. ¿Qué tiempo estuviste en el sector público? En total sí cumplí como casi 10 años. Casi 10 años. Casi 10 años, sí. Entraste súper joven. Digo, eres Sí, joven. sí, pero todavía. más joven. Más joven, sí. Desde que iba en la universidad e hice las primeras, ¿sabes? ¿No? El servicio profesional y luego las prácticas. El sector público siempre fue para mí, o sea, no me visualizaba en ese entonces como en un despacho, ¿no? Como un abogado postulante así en juzgados o en el sector privado, por ejemplo. Siempre me gustó el tema del sector público porque para mí las cosas que hace una persona estando dentro del sector público inciden a lo grande, ¿no? O sea, la determinación que haces a través de una ley, la publicación que haces en una gaceta, no solo tiene impacto para las partes, ¿no? Como en un juicio, por ejemplo, pues tiene impacto para todo un estado. Entonces, a mí como que esa grandeza o el ver las cosas en esa amplitud me apasionaba. Entonces, desde que estaba en la universidad, ya después graduada y titulada, mi objetivo principal era el sector público. Me apasionaba, ¿no? Karen, yo conozco dos facetas en esta parte laboral. Uh-huh. Ahorita nos puedes comentar, obviamente debe haber más, pero hay una parte que tengo muy clara que es que siempre me llamó mucho la atención y nos hemos aventado literal viajes completos platicando de anécdotas que me has contado sobre la parte del discurso, ¿no? Para quienes nos escuchan, Karen bueno, yo así lo percibo, es una abogada especialista en esta parte de construir discursos para funcionarios públicos o para determinadas áreas, posiciones clave, ¿no? De muy alto nivel.
Entonces es una persona que está muy preparada, que tiene un amplio vocabulario y sobre todo mucho tema de detalle, ¿no? Cuidar muchos aspectos. Yo identifico muy bien esto porque es ahí justamente donde nos conocimos, en esta parte, en este momento de tu vida. Y la otra, la dirección de la Gaceta. Eh, ¿Qué hace en términos coloquiales? O sea, preguntarte así, ¿no? O sea, en, para los jóvenes que tal vez están estudiando y quieren incursionar en esta parte del sector público, ¿qué hace una persona que se dedica a esta parte del discurso y qué hace una persona que está al frente de una gaceta? Digamos en palabras coloquiales. Coloquiales. Sí, yo creo que esa es también la maravilla del sector público. De verdad es impresionante, es un monstruo. Mucho se ha tergiversado esta figura del servidor público, ¿no? Con el chiste del godín. O sea, sí somos godines, por supuesto, pero como si fuese un trabajo muy, ¿no? Sistemático, burocrático y se ha perdido de vista el impacto que tiene. Es el orden público, es el control de todas las situaciones, o sea, de todos los servicios básicos, de la seguridad ciudadana, o sea, es un mundo, ¿no? Entonces, justo partiendo de eso, como es un mundo, hay áreas para todo, ¿no? O sea, área jurídica, área social, de participación, de números, de contadores, de diseño, de difusión, de comunicación. Si de verdad yo les enseñara la infraestructura de solo una secretaría, es un mundo y tal vez eso no se ve, ¿no? Porque al final de cuentas terminas viendo nada más tal vez la figura del titular del ejecutivo dando un discurso, pero tú no ves todo lo que está detrás, ¿no? Y es verdaderamente un monstruo. Entonces, en todo mi desarrollo en gobierno del Estado, que lo que tú comentas, estuve un rato en la parte discursiva, ¿no? En distintos, primero en el tema municipal, porque un rato también estuve en el tema municipal y luego ya en el tema de Estado. Y lo que se hace es justo qué quiere comunicar el servidor público, qué necesita la gente estar informada, conocer o escuchar. Porque si hacemos un ejercicio de salir ahorita y preguntar aquí afuera, ¿no? Como, ¿qué hace un gobernador? ¿O qué hace un secretario de finanzas? ¿Qué hace un secretario de desarrollo y obra pública, por ejemplo? De verdad, en una estadística alarmante, poca gente va a decir con punto y seña qué hace, ¿no? Porque justo durante muchos años era totalmente apartado gobierno con sociedad. Y es más, eran enemigos, ¿no? Y es como los malos y los buenos. Y ahora mucho se busca en la parte de la administración pública, porque hasta es una cuestión de derechos, el informar al ciudadano qué se hace. Y entonces un discursero, ¿no? Por decirlo en un término muy así coloquial, de un alto funcionario, un secretario de Estado, un gobernador, o el propio presidente, hace eso. ¿Cómo le informo a las personas? ¿Cómo socializo un tema que naturalmente es muy técnico, ¿no? Porque un secretario, por ejemplo, de finanzas, explicando a la sociedad un paquete fiscal, ¿no? Los temas así complejísimos de ingresos, egresos y presupuestos, y es complicado. Entonces, ¿qué hace una persona que se dedica a ello? El cómo transformo cosas técnicas en palabras simples. Eso por un lado, ¿no? Y yo creo que todos los secretarios de Estado tienen por lo menos un área de discurso, de comunicación social, ¿no? Así como los diputados, por ejemplo, que también, ¿cómo explicas una iniciativa de ley, de una ley sumamente técnica, y para que las personas digan, ok, sí están haciendo algo? Porque muchas veces eso también pasaba, ¿no? Y fue parte de lo que yo aprendí. Me tocaba hacer algún mensaje o algún discurso sobre acciones emprendidas de gobierno, yo que estaba en un área muy técnica, por ejemplo, que era la cuestión jurídica del Estado, y yo decía, ¿cómo vendo, no? O cómo explico todo el proceso de creación de una ley, ¿no? ¿Cómo socializo el proceso de creación de un reglamento, de un decreto? ¿Cómo les hago ver que el decreto que se está publicando en una gaceta tiene una injerencia para absolutamente todos los ciudadanos, ¿no? Eso por la parte discursiva, que me encanta y lo disfrutaba mucho, porque justo era la magia de comunicar desde lo formal, porque también para quién le estás escribiendo, ¿no? Pues me queda claro que no es un influencer, ¿no? Hoy en redes sociales no va a tener un área de discurso, pues es como, no, se supone que vas a ser tú, ¿no? Pero en la parte técnica, política, que tienes que cuidar las formas, porque seguimos estando las palabras, en una era de formas, en una era de todo con pincitas, pues es complejísimo, y tienes que saber
un poco de todo para hacerlo. Y en la parte, digamos que en mi otra área de desarrollo, que es mi especialidad, que es lo legislativo, que fue lo que posteriormente me llevó a Gaceta, ya es muy distinto, ¿no? Porque ahí sí es trabajo de escritorio, ahí es arrastrar el lápiz todo el tiempo, ahí, insisto, en gobierno del Estado, pues hay áreas que son atención al público, hay áreas que de verdad estás en una oficina de 9 a 9 y no ves a una sola persona en todo el día. Y el área en la que yo estaba, pues era así, no tenía interacción con la sociedad, ¿no? O sea, no de frente, no teníamos servicios directos, pero era todo el tiempo estar diseñando como el cómo se maneja la cuestión pública y el cómo lo plasmas, ¿no? Eso me lleva a la dirección de Gaceta, que tiene mucho que ver con lo que te platicaba hace unos momentos de pues, el monstruo de cosas que llevas. O sea, también aquí comenten, ¿no? ¿Quién conocía, quién sabía que hay un área de límites territoriales en gobierno del Estado? Y que tú puedes ir a la legislatura y buscar el decreto de creación del municipio de 1800 y tanto, ¿no? Y que ves así la cartografía del Estado con precisión y que literal caminaban y son 100 pasos y ponían una mojonera, ¿no? La cuestión técnica de revisar todos los documentos. Aquí hay un dato interesante, ¿no? Sobre la Gaceta en gobierno del Estado, que se imprime la Gaceta en una máquina que data de los 1800, imagínate. ¿Todavía? Todavía, sí, Órale. sí, sí. Si tú vas a comprar tu ejemplar de la Gaceta, sí, que se imprime en papel, ¿cómo se llama? Papel cultural. Pero la máquina, la imprenta es de 1800, o sea, hasta podría hacerse un museo de la imprenta. Y hay un equipo de imprenta que de verdad es pues trabajar como si fuera un revelado así de hace añísimos. Y es muy cultural, es muy... Normalmente la tecnología nos va ganando, ¿no? Hoy la Gaceta se consulta de manera digital, etcétera y todo, pero el Estado es de las pocas justo a nivel nacional que seguía manteniéndose esa parte. Seguramente se mantendrá ya después como de una parte pues más cultural, ¿no? Más de historia, no tanto funcional, porque pues sí, ya tú te metes aquí y googleas la Gaceta y ya, te sale. Pero imagínate, es un mundo de cosas y entonces de repente estabas en el escritorio leyendo un documento a publicar del Poder Judicial y de repente estabas en talleres, ¿no? Justo con el equipo, es que ya no funciona la lámpara y solo hay piezas de Japón y yo decía, ¿de dónde sale eso? Entonces, lo que quiero compartirte es que es padrísimo porque es un mundo, si la gente si la sociedad tuviese la intención de conocer un poquito cómo funciona toda la infraestructura, sí cambiaría la perspectiva, sí dejaría de ser la parte de gobierno del Estado como de cualquier ámbito de gobierno como los malos o como los godines, así. Es hermosa, de verdad. A mí sí me apasiona mucho esa parte. Tienes, hace un momento nos compartías acerca de esta claridad de los objetivos, ¿no? Comentabas, era mi objetivo y lo conseguí. ¿Recuerdas en qué momento definiste esto como objetivos? O sea, ¿por qué fue aspiracional? Y te lo pregunto más que nada por tu edad, porque eres muy joven y no sé, o sea, generalmente lo comentaste, ¿no? O sea, hoy preguntas y no porque esté mal. Las eras van cambiando, los años van cambiando, la vida, el mundo va cambiando, ¿no? Hoy, por ejemplo, me comentaba un amigo, ¿no? Que le decía a su hijo que él quería ser influencer, ¿no? Uh-huh. Hace 2 décadas atrás, pues quería ser bombero y policía, ¿no? Entonces, de verdad, ¿en qué momento de tu vida defines esto como un objetivo? Yo creo que me acordé mucho porque también está escuchando lo que platicamos hace un año, ¿no? Y lo que decía y cómo lo plasmaba. A mí siempre me gustaba la idea de, primero, ¿no? Porque, insisto, todo tiene que ver. El cómo me veía, mi uniforme, ¿no? Mi vestido, mis tacos. Es más, ¿qué tan diferente es que hoy vengo con pantalón? No lo había pensado. Mira, Y justo te dije, nunca uso pantalón, hace un año. Y sí, sí. cierto, todo cambia. Todo cambia, justo. Entonces, desde eso, el uniforme, ¿no? A mí, yo siempre me visualicé y veía a mi madre, ¿no? Llegar del trabajo con muy arreglada, y la mascada, y los tacones, y las llaves, y así. Y eso para mí me marcó, ¿no? Entonces, ya en mi desarrollo profesional y todo,
siempre me visualicé así. Era en mi imaginario de cómo te visualizas en 10 años. Yo quería ser la mujer profesionista, súper arreglada, con tacones, con las llaves, llegando, buenos días, ya sabes, así. Portafolios, trajes Portafolio, sastre. exacto, sí. Sí. La mujer empoderada, ¿no? La mujer de toma de decisiones. Así lo visualicé siempre. Entonces, cuando yo descubro ya esta pasión por la administración pública, porque ya veo qué es, ya veo cómo funciona, por supuesto que mi principal objetivo era, yo quiero tener un puesto de mando, ¿no? Yo quiero tener la responsabilidad de tomar decisiones, porque estoy aprendiendo a hacer las cosas desde hasta abajo, ¿no? O sea, tienes que aprender a sacar una copia, tienes que aprender a sacar, hacer un engargolado, ¿no? Que justo eso me pasó, ¿no? Te lo he platicado 1000 veces. Tienes que saber desde lo básico, porque siempre he pensado, los grandes líderes, ¿no? Que saben hacer desde lo básico, saben mandar, saben delegar, porque entonces sabes que estás delegando, sabes que estás mandando. Y yo decía, es que si lo estoy logrando a este nivel, lo puedo lograr al que sigue, ¿no? Y cuando subí un paso decía, lo puedo lograr al que sigue. Y yo veía también mucho esta parte de la gente que también tiene mucho tiempo en gobierno del Estado insisto, a cualquier nivel, y se va viciando, ¿no? Y termina de ser algo apasionante y pasa a ser un trabajo con el que tienes que cumplir, ¿no? Y que ya no hay algo que te emocione y que pues es lo que hay, ¿no? Entonces yo veía a directores, a subdirectores, a gente en decisión con esa forma de ver las cosas, y para mí era súper frustrante porque yo decía, si yo tuviera la oportunidad de decidir en hacer algo, o sea, lo haría, ¿no? Me emocionaba de sobremanera visualizarme en ello, pero insisto, pues nunca tuve esa como atajo de poder llegar un poquito más rápido. Entonces me aventé de verdad desde mi primer trabajo en ¿y por qué no hacemos esto? O ¿quién hace esto? Yo, ¿no? O tengo una idea, o ese tipo de cosas, porque yo vi que era la forma en la que te notabas. O sea, porque son miles y miles de personas que trabajan todos los días, pero de esas miles, el jefe o el director puede notar a una o dos en 10 años, ¿eh? Si bien nos va. Porque pues cada quien está ensimismado en sus cosas y todo, y porque quién hoy en día, ¿no? Va a llegar y va a decir, hola, tengo una idea que me va a implicar trabajar más, pero creo que va a ayudar. O sea, la verdad es que no. Entonces yo veía cuando entré a trabajar, porque así me acuerdo mucho de yo sentadita así en el pasillo y pasaba la directora o el director, y de área, ¿eh? Ni siquiera general, o sea, así en la escalicísima de vas tú, ¿no? Como operativo, y tu primer jefe de departamento, y luego subdirector, y luego director de área, y ya luego eran directores generales y ya subsecretarios. Y yo, bueno, yo veía llegar así a un subsecretario a una reunión, ¿no? Y bajando y con 1000 carpetas y 20 llamadas y no, sí. Y yo era, wow, o sea, quiero ser eso, quiero ser eso. Y no por la faramulla de véanme, sino porque la llamada que está tomando está decidiendo algo que va a impactar a los casi 18 millones de habitantes que vivimos en el Estado de México. Y lo está decidiendo en una llamada mientras va caminando, ¿sí me explicó? Entonces, eso a mí se me hace impresionante, de verdad. Y mis ganas de estar, yo lo platicaba con un amigo hace poco, eran mis ganas de estar sentada en la mesa de los grandes. No visualizaba como, quiero ser directora general de, con nombre y apellido. Yo quería estar en la mesa de los grandes, obviamente en mi área, que era lo jurídico, lo legislativo. Entonces, ahí fue cuando pude cuadrar, ¿no? Creo que me gusta al no, quiero eso. O sea, lo visualicé así. Como que me gusta mucho esta parte que compartes, la mesa de los grandes. Todos queremos estar en esa mesa de los grandes, sin duda alguna, desde nuestras trincheras. Y quiero ir mezclando un poco esta parte de, como lo defines, de Karen persona y Karen hace un par de años, bueno, un año atrás. ¿Cuáles son los costos de estar en la mesa de los grandes que ha tenido que, no sé si pagar, no sé si lidiar o no sé si enfrentar, Karen? Es una muy grande y buena pregunta, Juan Carlos. Que creo que el hacer
este balance de costos hace que estemos aquí hoy y que haya algo diferente de qué hablar, ¿no? Porque seguramente si me hubieras invitado y yo hubiera seguido en la misma línea, hubiéramos podido seguir hablando de lo apasionante que es esto, pero hoy traemos otra parte, ¿no? Que yo no había visto. Tengo 31 años. Yo considero que ya no soy una persona joven. Súper joven. No, por ley ya no soy joven. No entremos en temas de edades, pero súper joven. Tengo 31 años y de repente, ya haciendo un ejercicio en retrospección, de mis 20 a mis 30, todas mis historias, toda mi marca personal, todo lo que era Karen, era trabajo, ¿no? Y para mí, hasta hace un año, no era algo malo, o sea, o por lo menos no lo percibía de esa forma. Y hoy a la fecha no creo que lo haya sido. Simplemente de repente caí en cuenta que, y mira, te voy a contar esto que es muy interesante, muy personal, es secreto entre todos los que estamos escuchando. Nadie aquí. te va a escuchar. Pero este punto de quiebre tan interesante que tuve fue cuando estuve como en el mejor momento, o cuando tenía como esta parte de, me dieron mi coche de directora, que para mí era un sueño, porque yo lo veía y decía, wow, tío, tenía mi cochecito, pero pues es el coche de los directores. Y, y obviamente ganaba como directora, ¿no? Y era mi oficina, o sea, mi espacio personal, tenía baño en mi oficina y yo decía, ah. y me gustaba y lo apreciaba así porque me lo gané, o sea, porque insisto, tal vez alguien que nos esté escuchando, que para él es súper normalizado, es como, pero para mí, que fue mi mayor sueño y anhelo, era lo mejor que podía tener en ese momento, ¿no? Entonces, tener toda esta parte y que de repente llegara un viernes, ¿no? A las 12 de la noche, ya habiendo sacado todos los temas. Y sí con la satisfacción de decir, hoy resolvimos un tema que era medio complicado y salió bien. Pero terminar la jornada así y de repente decir, bueno, ¿y qué sigue, no? O sea, sí tuve de repente ciertos momentos en los que dije, oye, por cierto, y la cara en persona, ¿qué onda, no? O sea, sí llegué a tener este pensamiento complicado. No creo que sea malo, porque seguramente muchos, y particularmente las mujeres, lo tenemos, lo vivimos, de decir, oye, pero quiero ser mamá, ¿no? Me quiero casar, quiero formar una familia, quiero algún día ir al festival de mis hijos, como fueron mis papás a mis festivales. Y luego decía, ¿y cuáles hijos? O sea, ¿cuál novio, no? ¿Cuál familia? ¿Cuál vivencias? ¿Cuáles viajes? ¿Cuáles...? Y como que yo creo que me llegó aún más fuerte este proceso de reflexión, porque por un lado era oye, pero ¿por qué te quejas, no? Si estás logrando justo lo que llevas tanto tiempo construyendo y estás perfecta y súper bien y todo, ¿por qué te entra esta culpabilidad por qué te entra un sentimiento de tristeza o de insatisfacción? O sea, no, a ver, Karen, no, ya la Karen racional de, a ver, Karen, no tergiverses esto, ¿no? Estás bien, no pasa nada. Pero la realidad es que no era así. O sea, la realidad es que sí hice este balance de todo lo que sí dejé de hacer o sí dejé de vivir por alcanzar esta otra parte. Y no me arrepiento y no es que esté mal, pero llegó mi momento de darme cuenta, ¿no? De decir que tanto vale la pena ese desbalance en mi vida, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo te quería compartir, ese momento en mi oficina, un viernes a las 12, y que sí me entrara esta sensación de tristeza de, ¿y qué más, no? ¿Y con quién comparto esto? O sea, y de qué otra forma me llena, porque no quiero tener 50 años, 60 años y tal vez llegar a ser diputada, ¿no? Que es mi mayor sueño, senadora, y estar sola, ¿no? Y sola no necesariamente en la cuestión familiar, etcétera. Hasta amigos pierdes, ¿no? Porque nunca puedes, porque nunca contestas una llamada, porque es más importante resolver un tema que impacte en 17 millones de personas que tal vez contestar un meme, ¿no? Y luego dices, no es, o sea, tal vez no lo era, o sea, tal vez, o sea, sí lo era, porque o sea, imagínate la Gaceta ahí con un meme, ¿no? Pero sí haces ese balance, o sí hice ese balance y me pesó mucho, me pesó mucho. Eh,
Los costos me queda claro que han sido grandes hasta cierto punto, bueno, en una dimensión, Karen, y nos lo compartías ahora mismo, pero eh, ¿cuáles han sido los aprendizajes después de esta decisión que, que dio un giro completamente a tu vida? Para serte sincero, y te lo comentaba la otra vez que estábamos platicando, luces diferentes, luces ecuánime, tranquila, o sea, como, hasta como más conectada de cierto punto. Pero regresando a este punto de los aprendizajes, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que ahorita puedes compartirnos, que traes a la mente? ¿Y cómo esos aprendizajes los estás compartiendo, de cierta forma? ¿Cómo los estás trabajando para contrarrestar esta parte del equilibrio que hoy estás buscando en tu vida, ¿no? Tanto laboral como personal. Me queda claro que de algo de algo estás viviendo. Eres una persona muy talentosa. Ahorita nos contarás en qué estás incursionando, pero cuéntanos esos aprendizajes, ¿cuáles son? Sí, yo creo que es bien bonito tener este ejercicio de reflexión. Tampoco, no me puedo quejar, no me puedo poner en una situación como de qué tristeza, porque tuve el privilegio, y lo digo así, es un privilegio, de haberme dado cuenta a esta edad. Creo que sí, y fue cosa de nada, ¿eh? De haberme seguido así de, ahora quiero más, ¿no? Y no haberme detenido a tener estos momentos así de reflexión y de repente abrir los ojos y decir, sí, ya tengo 50 años, ¿no? Ahora sí ya estar un poco más cañón que sea mamá, ¿no? O que igual y si me caso, pues, pero formar una familia. Entonces, el mayor punto de partida que tengo es eso. Fui sumamente privilegiada, soy sumamente privilegiada de haber tenido esto a tan corta edad, de haber tenido este impacto de realidades a mis 31 años, porque todavía tengo tiempo de encontrar esta parte de equilibrio. Entonces, el primer aprendizaje que yo me llevé como persona es lo importantísimo, ¿no? De no desconectarte de tu ser, o sea, básico, ¿no? Y esto no quiero que se escuche justo como influencer de Instagram de conéctate, respira hoy. O sea, sí, pero yo lo voy a llevar a algo más concreto y súper bajado, que es ir a terapia, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo está mucho más normalizado ahora, pero todavía sigue siendo un poco estigma, todavía sigue siendo como a ir a terapia, pero pues, ¿qué te pasó, no? Así, o sea, si todas las personas tuviéramos la herramienta de ir a terapia, estaríamos en otro mundo, se los juro. Entonces yo agradezco que yo ya tengo un rato en estar en terapia y no llegué a terapia como de, es que vengo muy triste. No, llegué a terapia porque dije, hay algo más, ¿no? O sea, pues, no podemos, o sea, yo siempre digo como chiste que no es tan chistoso, pero por nuestra simple condición humana, estamos jodidos, ¿no? O sea, por simplemente existir y socializar y todo, estamos en algo mal, algo falló con papá o mamá, algo falló en una herida de la infancia, lo que se te ocurra, ¿no? El tener que lidiar todos los días con tanto tipo de personalidad y energía es una locura, es una locura. Y creer que podemos solos se me hace muy soberbio, ¿no? Entonces, el que en mi proceso de crecimiento y desarrollo ya como adulta hubiera tenido este privilegio también, porque también lo es, ¿no? Me queda claro que no es lo mismo para todos, de tener la posibilidad de acceder a terapia, fue mi mayor aprendizaje. Porque gracias a esto, gracias a mis procesos terapéuticos de detenerme a observar qué estaba pasando, pude lograr tanto lo bueno como fue avanzar en el tema laboral, como lo difícil, no malo, lo difícil que fue darme cuenta que eso no era todo en mi vida, ¿no? Entonces, primer aprendizaje, el tema de terapia. Y si de verdad alguien está pasando por algo que puede ser infinitamente más complejo o infinitamente más sencillo, eh, la terapia es impresionante lo que puede hacer por ti. Y hay mil estilos y hay mil líneas, corrientes, lo que sea, pero eso sería el más fuerte que yo podría tener. Y el segundo aprendizaje,
que también va de la mano con terapia, porque a partir de la terapia, pues bueno, salen 27,000 aprendizajes, es como mujer, ¿no? Que es muy interesante que lo diga así aquí y ahora contigo, porque sí es un poco distinto al discurso que yo manejé en mi desarrollo profesional, ¿no? De esta parte de la mujer empoderada, que todo lo puede, y no es que no sea así, porque por supuesto que sí lo es, sino en el tema de el nivel autoimpuesto de exigencia personal y social, ¿no? Y cultural. Porque para mí, y esto está bien interesante, para mí el tema de estar haciendo un trabajo técnico como mujer era un doble esfuerzo, ¿no? Lo platicaba en una cuestión de género. Era un doble esfuerzo, no solo por sacar la cuestión técnica, sino por convencerte de que lo había hecho bien, porque soy mujer, ¿no? O sea, porque esto sí pasa, esto es una realidad, o sea, estamos en una mesa y entonces es como, a ver, Juan Carlos, Karen, hagan una ley, ¿no? Y los dos, pues es obviamente el arrastrar el lápiz y hacerlo y todo lo que implica. Pero a ver, ahora Juan Carlos, Karen, expónganlo ante este panel de 99% hombres y pues para ti yo estoy segura de lo que hice. Digo, aquí está la ley, lo presento, lo desarrollo. Y para Karen, ¿no? Para la mujer es un, híjole, me tengo que transformar en esta parte de, olvídate que soy mujer, ¿no? Estoy hablando como técnico, porque por supuesto que todavía existe ese sesgo de, pues es que es un tema muy difícil, o sea, mejor sirve cafecito, ¿no? Ya sabes. Entonces, el segundo aprendizaje fue eso, la cuestión social autoimpuesta a las mujeres y al mismo tiempo el nivel de autoexigencia por querer demostrar que sí podemos con eso y más, puede ser muy catastrófico. Muy bueno, por supuesto, porque te lleva al cielo, ¿no? Porque claro que podemos. Pero si lo ves desde el punto ya de vista personal, terapéutico, emocional, sí puede ser bien complicado, ¿no? Entonces, para no alargarme, creo que quisiera partir de esos dos aprendizajes, ¿no? El tema de el miedo que le tenemos a la terapia, que es un grave error, porque hoy es el mejor aliado de cualquier persona. Y dos, las consecuencias tan graves que pueden tener las cargas autoimpuestas y sociales en nuestro desarrollo, ¿no? Y quiero profundizar y hacer ahí una pausa en estos dos aprendizajes, Karen. El tema de la terapia, quisiera conocer un poco más. ¿Qué tiempo llevas tomando terapia? Me comentabas ahorita que no fue por una situación crítica. ¿En qué punto nace esta parte de no sé si llamarle buscar ayuda, no sé si llamarle un complemento para quienes nos escuchen y nunca hayan tomado una terapia? Hablaste también de varias corrientes, hay diferentes tipos. ¿Cómo encuentro? Yo sé que no, tal vez no es una, no te sientas como una pregunta así de, no soy especialista ni mucho menos, sino nada más compartirnos con base a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo definiste qué tipo de terapia? ¿Cómo definiste a tu terapeuta? ¿Has cambiado constantemente de terapeuta? Eh, yo he escuchado comentarios tan burdos como, ¿por qué voy a terapia si nada más alguien me va a escuchar, no? O sea, pues pongo un audio en el WhatsApp y hablo y ya me escucha, ¿no? No sé, y la otra parte, digamos, ya más crítica, es de, ok, es una persona que escucha, analiza, te guía, pero al final tú tomas la decisión. Pero bueno, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué herramientas te da la terapia y qué tan difícil ha sido para ti esta parte, este proceso? Y qué padrísimo que estemos tocando este tema, Juan Carlos, porque de repente ya en mi realidad, ¿no? Termino siendo la intensa de las reuniones, ¿no? De ve a terapia. Nada. No, pero porque sí, todavía a mi generación nos tocó un poquito este cambio y es muy chistoso porque la realidad de cómo llegué a terapia desde el primer momento de mi vida es cuando mis papás se divorcian, que no fue una cuestión compleja ni que me generara, ¿no? un tema de mucho dolor y sufrimiento. Por supuesto, el proceso natural, ¿no? Yo todavía era pequeña, la verdad es que
mucho no lo recuerdo, pero mis papás tuvieron a bien decir, vamos a mandar a nuestros hijos a terapia. Y yo me acuerdo muchísimo, de verdad, iba yo creo que como en tercero o cuarto de primaria, que era como los maestros de, es que va a terapia. No, así, hasta en voz bajita, como de, oye, es que los hermanos van a ir a terapia, ¿no? Así, yo era como, no me está pasando nada, o sea. Y era chistoso porque en esa época, pues, no sé cómo funcionara, pero para mí ir a consulta con mi terapeuta era dibujar abejas y era bien padrísimo y me daban dulces y de una paletita y me la pasaba increíble, o sea, supongo que sirvió de supongo que sirvió de algo porque si no tal vez no estaría aquí, pero ese fue mi primer real acercamiento con un terapeuta. Ya de más grande, insisto, a mi generación nos tocó la entrada fuerte de, o sea, redes sociales, ¿no? De Facebook, Instagram. Y entonces como que siento que también todo eso tiene mucho, mucho, mucho impacto. No nos vamos a poner ahorita a filosofar sobre estos cambios estructurales en la sociedad a través de las redes sociales, pero ¿por qué sí tiene que ver? Porque yo me acuerdo en, en Facebook cuando era así sus inicios, que escribían estados así, no, ahorita ya nadie eso de, estoy triste, ¿no? Con X y así, caritas y todo. Y era como muy normal, ¿no? Y era como parte de, estoy hablando, insisto, de los de mis generaciones, en la adolescencia. Pero pues era como, pues nadie decía nada, solo era, Juanito está triste. Y puso, viste que ayer puse en Facebook que estaba triste, jajaja, ¿no? Y ahí quedaba, no era un tema más allá de. Y entonces yo voy creciendo, me voy desarrollando, no regreso a terapia hasta que de repente entro en un estado de reflexión, ya en mi mundo laboral, o sea, te estoy hablando hace, yo creo que unos 7 años más o menos, que de repente me empieza a generar mucho conflicto porque yo salí de la facultad e ingreso al mundo laboral como todos son felices, ¿no? Y entonces yo llegaba, buenos días. Y era como, ya sabes, alguien ya me vio Eran feo. buenos. Ajá, sí, exacto, ¿no? Como de, ¿y por qué sonríe tanto esta señora? ¿No? O sea, bueno, yo ya soy señora, esta niña. ¿Y por qué se queda a trabajar hasta tarde? O sea, seguro que yo decía, ¿por qué? ¿Qué onda, no? Y como que me empezó a generar mucho conflicto. Esa es la realidad de por qué llegué en un primer momento a terapia. El literal conocer el mundo real. Yo decía, ¿por qué le caigo mal a la gente si dije hola, buenos días? ¿No? ¿O por qué se enojó esta persona si de verdad solo estaba haciendo mi trabajo? ¿O por qué, sí me explico, como la interacción ya con el mundo real, ya con gente de otras generaciones, yo todavía teniendo 20, 21 años, para mí fue muy fuerte, como de, oye, pero pues si nada más dije que si querían algo de la tienda, ¿no? O sea, ¿qué onda con tu cara? Y ese rechazo así como del mundo tan fuerte de repente me fue muy abrumador. Y para mí era como, es que cómo le hago para ser amiga de todos, ¿no? O cómo le hago para que pues, me quieran, o sea, no sé. Y entonces, una tía es terapeuta, psicóloga, obviamente ella no te puede atender como entre familia, y alguna vez platicando y todo, me hizo alguna referencia como de, oye, pues, porque yo le decía, es que, ¿no? O sea, siempre había estado, porque hay terapeutas en mi familia, ¿no? Como consciente de este mundo, pero nunca me había acercado y nunca había pedido nada. Y entonces un día, en un momento así muy reflexivo, yo lo platicaba y decía, ay, pues mira, te recomiendo esta persona, te puede ayudar y todo. Y yo, insisto, sin saber ni a qué iba, porque pues no era lo mismo la terapia que cuando tenía 9 años, ¿no? Pero pues era tanto mi sensación como de no encajo en el mundo. O sea, por qué todo el mundo está tan enojado todo el tiempo? ¿Qué onda? Y además, pues no conocía el estrés, ¿verdad? Ahora ya lo entiendo. Y llegué con mi terapeuta y estuvo muy interesante porque me preguntó a qué vienes. Y yo, pues a tratar de entender un poco el mundo, o sea, cómo funcionamos, ¿no? Porque de repente me vienen emociones, sensaciones que pues antes no tenía, ¿no? Y de repente el sentido de frustración y de repente el empezar a conflictuarte porque eso pasa a tus 20 años cuando te estás formando como qué tan bueno soy, qué tan malo soy, bla, bla, bla. Entonces, como que eso hizo buen clic con mi terapeuta, que sigue siendo mi terapeuta. He tenido la fortuna de haber hecho un buen ejercicio. Es brillante, ¿no? Mi terapeuta, pero a lo que voy es de entenderme con ella, porque sucede muchas veces que no me gusta su estilo o no me está ayudando a lo que yo quiero, etcétera, ¿no?
Y estoy hablando, insisto, de un caso aislado, o sea, este es el mío, que también, por supuesto que es normal y necesario que en una cuestión fuerte de vida, pues vayas a terapia. Pero en mi caso particular, que no llegué necesariamente por eso, pues por eso lo llevé tan bonito, porque fue como, vamos a empezar desde cero, ¿no? ¿Quién es Karen? Ah, no, pues Karen es esto y esto y esto. Ah, ok. Y a ver, hoy a la Karen aquí presente, ¿qué le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Qué visualiza de ella misma? Etcétera. Entonces, gracias a ese proceso terapéutico, construí el nivel de confianza que necesitaba para crecer en lo laboral, ¿no? Va de la mano y por eso lo logré, porque gracias a que tenía terapia y era como un no te sabotees, no dudes de ti misma, tú puedes, o sea, no es que eso me dijera mi terapeuta, ¿no? Pero era lo que yo sacaba de mis sesiones y de entender cuáles son mis mayores miedos, mis mayores inseguridades, o sea, gracias a todo eso, pues fue que lo desarrollé, ¿no? Y entonces, para mí, obviamente ya en el desarrollo de estos 10 años que les estoy hablando, ¿no? De 20 a 30, pues ya empiezas a vivir una cantidad de cosas que si dices, híjole, sí está dura la vida. O sea, no es nada que ver con lo que tú traías de joven, ¿no? Y entonces, gracias como a ese proceso terapéutico, pues fue que yo pude ir sorteando el mundo, ¿no? Por así decirlo. Pero para mí la forma o más bien dicho, la manera en que alguien que nunca ha tenido un acercamiento a una cuestión terapéutica, no tiene que ser tan escandaloso o no tiene que ser como tan complejo, ¿no? O sea, no creo yo que no nos damos el derecho a aceptar que sentimos insisto, por la simple condición de ser humanos y que si algo te está generando un conflicto y todo, es válido que requieras ayuda y es que esa parte de requerir ayuda suena o puede sonar un poquito drástico, ¿no? Como de ya estás en un momento de crisis, te ayudo. No necesariamente. De verdad, pregúntenle bueno, ni siquiera le pregunten a nadie, a ustedes mismos. Por supuesto que tienen momentos, días de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué hay esto? Y tal vez todo en la vida alrededor está bien y tú por dentro no estás bien. Y entonces, cuando logras sensibilizar esa parte y te das cuenta que la terapia también sirve para eso, no solo para eventos traumáticos, cosas complejas, sino también para discernir quién soy. O sea, hoy si alguien a mí me dice, ¿para qué te sirve la terapia? Para discernir quién eres. Es una maravilla. Y entonces puedes irte acercando por recomendaciones, ¿no? Ya hoy el mundo de redes sociales, internet híjole, es una maravilla porque ya literal googleas y buscas y te aparece, pero si tienes un poco de temor o así, pues busca recomendaciones, ¿no? Yo creo que por lo menos de 5 personas a tu alrededor, una va a terapia. Entonces, esta apertura. Karen, ¿cómo evalúas el progreso de ti versus la terapia? Y dos, si hoy tuvieras la oportunidad de explicarle a alguien, tal vez más joven, o bueno, no necesariamente más joven que tú, ¿qué le va a regalar o qué le va a entregar la terapia? ¿Qué sería tu respuesta? Yo creo que es muy bonito cuando ya estás en el proceso como de permitirte, porque es una cuestión de permitirte, ¿no? Ingresar a ti, a tu esencia, lo que tú eres, a tu alma, y dejar que te ayuden, ¿no? Porque apenas estaba hablando la semana pasada con una persona justo que creo que estaba recomendando un terapeuta, una cuestión así. Y porque sucede mucho, más con los hombres, ¿no? Eso también es un dato bien interesante. Para los hombres es un poco más complejo el tomar terapia porque es sinónimo de sensibilidad y para los hombres la sensibilidad socialmente, no es que sea así, pues es como... Debilidad. Exacto, ¿no? Y ¿cómo crees, no? Pues no, tú no puedes expresarte. O sea, oye, hay un dato estadístico que los suicidios, el alto porcentaje de suicidios en el mundo son hombres, ¿no? Porque por supuesto que no voy a llorar, por supuesto que no voy a hablar de mis sentimientos, por supuesto esto. Entonces a mí me pasaba con muchos amigos hombres cuando de repente les decía, oye, ¿por qué puede ser muy invasivo también, lo entiendo, no has considerado ir a terapia? Y la respuesta era... Pero, pues, ¿qué me va a decir a mí? ¿No? Hombre, ¿para qué una señora ahí venga a decirme? No, claro que no. Otros me decían, ¿no?
es que no lo necesito, yo sé perfectamente qué tengo, ¿no? Sé perfectamente mis errores, etcétera. Y entonces le decía a esta persona con la que hablaba la semana pasada, decía, ¿cómo vas a saber? O sea, a ver, si tú eres digamos, el problema, o sea, no puedes ser juez y parte, o sea, no, necesitas un nivel muy avanzado como para discernir ya un nivel muy profundo de estoy haciendo esto por esto, ¿no? Estoy haciendo esto por esto. Sí necesitas una guía, una ayuda profesional que te haga literal salirte de la caja mental en la que tú vives, porque pues es tu vida, y ver un poquito más allá, ¿no? Ahorita que es muy de meme, como de que está contando algo, ¿no? Y entonces no sé si me gusta el helado de chocolate o de vainilla. Y entonces la terapeuta es como, ¿y por qué no me hablas de tu mamá, no? Como, ¿qué tiene que ver, no? Entonces, a lo que voy es el tener las herramientas desde una ayuda profesional y externa, porque por eso es una licenciatura, una carrera profesional, de tratar de ver más allá de lo que tu propio consciente y ego te permite, pues es una maravilla, ¿no? O sea, e insisto, y eso no es porque seamos débil o porque eres menso o porque no pudiste o porque, ay, pobrecito, está loquito, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que si hoy escuchara un juicio así como de, es que va a terapia porque no puede consigo mismo, al contrario, yo dudaría más del que está diciendo eso que del que va a terapia. De verdad, para mí, Amor propio, ¿no? por supuesto, hay una persona que tiene la valentía de confrontarse, o sea, que de verdad se pone en una posición en la que dice, basta de ser la víctima del mundo, ¿no? O sea, hay algo más, ¿no? Hay cosas que están dentro de mi capacidad cambiar y hay cosas que puedo ir entendiendo y que tal vez no voy a cambiar, pero sí voy a aceptar, ¿no? Y ya desde la aceptación podría dar un paso distinto, ¿no? Entonces, si yo hoy pudiera compartir qué es lo que la terapia ha hecho en Karen, la palabra clave sería justo eso, aceptar. Y a partir de eso, darme cuenta, no, primero, darme cuenta y a partir de darme cuenta, aceptar. Porque una vez que estás bien estructurado en lo que eres, puedes ir avanzando. Y ojo, esto no quiere decir que, bueno, ya tomé un año de terapia y ya estoy sanísima, ¿no? Y feliz para toda la vida. No, hombre, o sea, al contrario, literal solamente son herramientas para que cada nueva crisis, cada nuevo problema, cada nueva emoción, sepas cómo atenderlo y sepas desde dónde partir, ¿no? Esta película tan famosa y hermosa de Intensamente, que me gustó más la uno que la dos, pero no es de cine este podcast. Pero a mí me gustaba mucho justo porque reflejaba esta parte de cómo está, o sea, esta consola de emociones y cómo es el día a día. Y cada día es súper exhaustivo y cada día es una locura para ellos, porque pues nosotros vemos en la película cosa de 1 o 2 días, pero la realidad es que es así. O sea, el ir a terapia no es como que ya, wow, todo está perfectamente bien manejado, no. Es ¿qué herramientas tengo para enfrentar mi día a día? Porque los problemas van a ser diferentes. Si en tu adolescencia sentías que eras feo y tal vez ya en tu adultez que no eras lo suficientemente bueno y tal vez en lo laboral, en tu primer trabajo que hablabas poco y en el segundo trabajo que hablabas mucho. Entonces es una locura, es una locura. Entonces, si no nos damos la oportunidad de tener esas herramientas, pues poco a poco nos vamos haciendo como estas piedras duras o vamos creando hábitos de comportamiento que ya no cambias, que de verdad ya a los 50 años es que así soy, ¿no? Y, y nos podemos ahorrar años de sufrimiento. Eso es la magia de la terapia. Te puede ahorrar años y cosas de sufrimiento, ¿no? El dolor de cualquier situación, por supuesto que va a estar, y los retos y el dudar de ti mismo es un trabajo de todos los días. Pero el que decidas qué hacer, pues sí, ya va de lo que tú tienes, ¿no? Y eso a mí me dio la terapia, esas herramientas, porque el hecho de lo que yo viví el año pasado, que podrán decir, es mentira, porque está diciendo que va a terapia y está diciendo que también tuvo problemas. No, pues claro, eso no va a parar. Pero gracias a la terapia lo tomé bien parada. Di el salto y caí de pie, ¿no? Esa parte de... ¿Qué te ha gustado más bien? Déjame estructurar mejor la pregunta.
Has descubierto una nueva Karen a través de la terapia. ¿Te ha gustado? Sí, me encanta. O sea, ¿Te ha dado miedo? muchísimo. Y no solo eso, también me ha retado en muchas formas, porque la Karen que he descubierto a través de la terapia no es necesariamente la Karen que yo idealizaba o la Karen que yo soñaba, pero sí es la Karen, eh, sí es la mejor versión, ¿no? Y esperaría, por supuesto que esperaría que en 5 años, si volvemos a obtener un capítulo, diga, soy aún mejor versión de esta Karen, ¿no? De hecho, ahorita que me haces esta pregunta, eh, yo te comentaba en el capítulo anterior, en nuestro primer podcast, que a mí me hizo sentir muy orgullosa en su momento una charla TED que di sobre el fracaso. Y esa charla TED que di sobre el fracaso yo creo que tiene como 5 años, ¿no? Que en el momento en que yo la di para mí fue gloriosísimo y además yo ya era la más sabia, ¿no? En ese entonces era guau. Y yo veo la charla TED que di hace 5 años con como a contraposición del podcast que grabamos hace un año tú y yo, eh, y a contraposición de lo que estoy diciendo y hablando hoy y de lo que soy hoy. Y me parece sumamente interesante y también bonito ver esa evolución en Karen, ¿no? Porque, porque además, cuando no tienes esta herramienta de terapia, no ves lo mucho que puedes avanzar o lo mucho que te puedes frenar o lo mucho que puedes dejar de crecer. Y entonces, cuando yo hago estos ejercicios de introspección y de reflexión sobre lo que era, lo que soy y lo que aspiro a ser, pues me parece maravilloso, de verdad, porque además el mayor aprendizaje que tengo hoy y que no tenía hace un año contigo y que no tenía hace 5 años en mi TED Talk es esta visión de compasión, ¿no? Hacia ti mismo. Era la persona más compasiva hacia el mundo, ¿no? Era como de no te preocupes, yo sé que me contestaste feo porque algo pasó en tu vida, no pasa nada. O sea, entendía que el mundo funcionaba de cierta forma y lo aceptaba y todo. Pero la Karen que fallaba, que no era la más guapa, que no era la más animosa, que tal vez era enojona, o sea, con los mil defectos, híjole, esa sí no era válido que existiera, ¿eh? O sea, era una constante lucha por ser más y mejor, más y mejor. Y gracias a terapia, en este último año, descubrí, y estoy hablando de eso porque es lo más reciente, la magia de esta parte de la compasión, ¿no? Qué diferente se siente cuando empiezas a trabajar en ti mismo, pero bajo la visión de la compasión y no de la autoexigencia, ¿no? Y no de esta parte de tenemos que ser, tienes que ser el mejor y todo lo puedes. O sea, sí está bien, no quiere decir que ya no quiere decir que esté hablando ahora desde una perspectiva derrotista, no. Es lo mismo, porque aspiro a lo mismo que aspiraba hace un año y hace 5. Pero hoy la visión que tengo de una Karen compasiva hacia mí misma es el mejor regalo que he podido recibir en la vida. Justamente eso te quería preguntar. Eh, Hay quienes toman la decisión de continuar autoexigencia, Uh-huh. este camino de enfocarse en objetivos, en metas, en el trabajo. Y inclusive, ¿no? Yo te lo he compartido muchas veces, ¿no? Yo soy una persona que justamente he llegado a tener esos momentos de reflexión, ¿no? Y te decía, ¿no? Decía, llega un punto en el que digo, ya no quieres viajar, ya no quieres moverte tan a lo mejor de la ciudad, de otra ciudad y otra mudanza y otros amigos. Pero bueno, quienes optamos o decidimos por este camino, ¿se puede tener un equilibrio? Aquí he tenido muchas personas que, la mayoría mujeres, curiosamente, la mayoría mujeres, no sé por qué, pero se ha dado así, eh, que tienen cargos o posiciones de muy alto nivel, como la que tuviste en esta etapa de tu vida, y que tuvieron esos momentos de reflexión, pero
decidieron continuar el camino. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque es algo tan necesario hasta cierto punto. Es como decir, ¿no? Es que el problema de México es la educación, y si todos tuviéramos una educación, y si todos tuviéramos una profesión y todo. Espérate. Oye, también necesitamos gente que se dedica a la obra, también necesitamos gente que vaya y que haga estas actividades. O sea, ¿te imaginas que todos fueran abogados? No, sí, claro. ¿Te imaginas que todos fueran médicos? O sea, ¿quién nos atiende en la tintorería, güey? ¿No? O sea, o quién en la cafetería favorita, o el mesero que te está atendiendo en tu fiesta, o en el cumpleaños, o en el bautizo, etcétera. Así lo estoy visualizando, ¿no? Entiendo que hay personas como tú que tienen que son estos parteaguas en su vida drásticos, impulsados por muchas cosas que suceden en su contexto. Pero ¿qué hay del otro lado, con base a tu experiencia, de quienes tomamos la decisión de seguir adelante? Yo creo que sí, a ver, y está padrísimo que lo veas así, que lo preguntes, porque por supuesto que es válido, ¿no? Y por supuesto que seguramente somos, porque me incluyo en ese equipo, pues el 99% del mundo, ¿no? De tengo que seguir, o sea, ¿no? Porque decía mi padre, híjole, pues es que ha de ser bien fácil ser iluminado en el monte donde nadie te moleste y no aquí en el centro de Toluca con un tráfico espantosísimo, ¿no? O sea, me daba mucha risa, pero tenía mucho sentido esta parte. Y aquí es curioso esto que me dices, porque el que yo esté aterrizando ahorita esta parte de Karen personal, de Karen persona, de Karen en terapia, de Karen en esta circunstancia, es un paso importantísimo para seguir. ¿Sí me explico? O sea, ahora que me mencionas estas mujeres de alto nivel que lo hicieron y que lo siguen haciendo, aspiro a ello. O sea, creo que aquí justo la clave de esto, que de algo podrá servir a alguien más, es el tema de estar bien parado para lo que sigue. Porque no es que esté mal que sigas en estas ganas de más y de querer superarte y de ser el mejor. Es el plantearte en dónde estás parado para hacerlo. Porque, insisto, yo lo voy a tomar como año, este 2024. Este 2024 que me hizo tener este freno abrupto de esta ambición personal y profesional, no es porque lo voy a eliminar. O sea, no quiere decir que mañana me vas a ver tal vez en la Alameda a las 12 del día viendo al sol y diciendo, Juan Carlos, no te estreses, así es la vida. O sea, y no es que esté mal si hay alguien que lo hace. O sea, no voy a ser la influencer de la buena vibra. O sea, no, quiero ser la abogada poderosa. Por supuesto, quiero ser la diputada, la senadora, la mujer en toma de decisiones. Por supuestísimo que lo quiero seguir haciendo. Como tú dices, ¿no? ¿Quieres más? Por supuesto. Pero lo que necesitaríamos todos, o de verdad sería muy diferente si todos tuviéramos en nuestra vida, es este momento de decir, ok, ya estoy en el camino, ya sé lo que quiero, ¿no? Ya me fleté 10 años en distintas chambas y que sí, que no, bla, 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 y cómo le pruebo y todo, para descubrir quién soy. Ya descubrí quién soy, ya sé lo que quiero, ¿cómo parto para esto? Porque para mí esto es como si hubiera hecho mi reset, ¿no? Porque, y no es que no podría caer en esta hipocresía de es que está mal, no, céntrate todo en ti, en tu paz interior. No, porque mañana voy a estar, espero, en la Cámara de Diputados peleándome con todos, aún con terapia y todo, ¿no? Argumentando. argumentando. Pero con un reset totalmente distinto, porque ¿sabes cuál va a ser la diferencia de esta Karen que está un viernes a las 12 de la noche en su oficina llorando, a la Karen que estará en su oficina, en otros rubros, ya no a las 12 de la noche, a las 7, pensando, espero en 5 años me voy a ver a mi hija, ¿no? Y que si yo no hubiera tenido este reset, ni llegaría esa hija o ese hijo, o ni llegaría él, me voy a ir a mi clase de pádel, ¿no? Que nomás no mejoro, pero No hablemos de eso. no hablemos de eso. Es eso, es esta parte de lo que tú preguntabas hace un ratillo, encontrar el equilibrio,
no es que esté mal y no es que esté peleado. O sea, por supuesto que puedes ser la persona más ambiciosa en el mundo laboral, pero no puedes descuidar, no puedes separar a la Karen persona, ¿no? Yo me da mucha risa porque llego con mi terapeuta así. Hoy te voy a hablar de la Karen abogada y ya a la siguiente. Hoy vengo a Karen persona. O sea, y es muy chistoso porque le decía, todo este año la Karen abogada en terapia ha salido una vez, 2 veces, ¿no? Porque trabajé tanto en la Karen abogada, estoy tan segura y cierta de lo que soy capaz en lo laboral, en lo profesional, que no pasó nada que la dejara un poquitito en pausa. No digo, y sigo trabajando pues, pero me refiero a mi energía, mi emoción. Y hoy toda esa energía y emoción de la Karen persona, de la construcción personal, de todo lo que también dejé en pausa, pues es una maravilla, porque entonces mañana que regrese al ruedo, vamos a decirlo así, no es que haya dejado de estarlo, simplemente no en la intensidad con la que lo estaba, pues ya no voy a ir solo la Karen abogada contra el mundo, ya soy toda yo íntegra, o sea, completa, ¿sí me explicó? Y para mí eso es lo más bonito porque si todos tuviéramos esa dualidad bien presentes en nuestro día a día, pues entonces esta persona, ¿no? Con características decidió seguir por la cuestión laboral y todo, pues lo va a disfrutar y no va a llegar a este momento de ya llegué al superpuesto que pasa, te lo juro, más de lo que nos imaginamos. Ya llegué al superpuesto, ya llegué al coche que quería, ya tengo la casa, ya gano tanto y siento un vacío brutal. Y creo que los vacíos que se sienten cuando ya lograste lo que según tú iba a llenar ese vacío, te deshace. Y por eso digo, qué bueno que tuve esa experiencia ahorita y no a los 60 años. Porque así hubiera sido presidenta de México, insisto, en Palacio Nacional, ojalá, Ah. llorando, ¿no? Así. No, o sea, y luego acá, bueno, sí, justo, o sea, es que ese es el tema, no es que esté mal uno o la otra, sino no puedes omitir una parte de la otra. Ahorita que te escucho, me haces reflexionar mucho, porque creo que estás como preparándote, ¿sabes? Es como, ahorita que está muy de moda los Juegos Olímpicos, ¿no? Estás en las eliminatorias, estás en el camino, estás en el proceso. Conozco muchas personas que ahorita digo, lo decimos muy, muy de broma, ¿no? El típico de 60 años pues que ya no, dijo, decidió o ya no se tomó ese break. Claro que los conocemos y claro que existen, pero estás construyéndote de una forma diferente porque muy probablemente las cosas que continúen en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquier otra persona, pueden ser inclusive más difíciles, porque está uno está construyendo la mentalidad para cosas grandes, ¿no? O sea, yo siempre he pensado eso, ¿no? O sea, estoy hecho para cosas grandes y me hiciste recordar hace 3 años, casi 6 años, 6 años que tuve una conversación con mis papás en la que era mi habitación, ya no es mi habitación, pero los llamé a los dos y les comentaba que después de haber estado un rato en el sur trabajando, regresaba yo a Puebla y llevaba ya bueno, no un par, ya 8 meses, pero yo ya había recibido una oferta, una propuesta en el trabajo en el que estoy, pero pues no era en Puebla, no era en otro lugar. Recuerdo perfectamente que me senté y les compartí, ¿no? Pues que no sabía si era la mejor decisión. No sabía a qué me iba a enfrentar, pero que lo que sí sabía y tenía claro era que tenía que tomar esa decisión. Y me cambié. Y me cambié de ciudad. Y me he cambiado muchas veces de ciudad. Y yo estos reseteos que hablas, para mí, ahorita que te escucho, me hacen mucho sentido porque yo no lo había visualizado así, o al menos no lo había analizado así,
pero yo he tenido reseteos constantes en mi vida, ¿no? De llegar a nuevos círculos de amigos, de llegar a nuevas ciudades, de no conocer absolutamente a nadie. Digo, hoy aquí estoy con dos grandes amigos que los considero, ¿no? A Carlos y a ti. Pero es eso, ¿no? Es esa... probablemente son cosas que te van preparando para lo que sigue, ¿no? Y qué bueno, y me da mucho gusto, Karen, que nos compartas esto porque le llamas muy chistoso y me da mucha risa la cara en persona. Pero justo quiero preguntarte esto, o sea, ¿quién es esa Karen en persona? Lo tienes muy marcado, digo, ahorita nos comentaste de la terapia, ¿no? Voy a hablar como Karen abogada, como Karen persona, ¿no? Pero quién es realmente esa Karen persona que hoy estás descubriendo? ¿Quién es esa Karen persona que probablemente hace un año, cuando estábamos aquí sentados en esta misma mesa, había muchas cosas que compartir y probablemente cuidabas muchos protocolos? Yo también cuidaba muchos aspectos, ¿no? Principalmente porque, pues porque sí, hay cosas que se tienen que ser así, ¿no? A veces no las que entendemos, a veces no las aceptamos, pero las comprendemos hasta cierto punto. ¿Quién es esa Karen en persona? Me llama mucho la atención que hoy nos puedas compartir. Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, y ¿sabes qué? Y va de la mano con tu pregunta de quién es esta cara en persona, porque quiero regresar un poco a lo que tú decías de esta parte de los reseteos, que qué bonito está, porque ahora que lo hablo con mis amigos, con mi círculo más cercano, con mis propios padres, eh, cuando yo les dije a todos estos mismos, ¿no? A la propia gente de trabajo, como de, voy a renunciar. Un amigo me dijo, es tan millennial, así, ¿no? Su respuesta fue, es tan millennial renunciar. Y yo, no, es que justo no es así de que, ay, esto no me gustó hoy, ya me voy. No. Justo estoy parada en un escenario totalmente distinto. Y estoy parada en el escenario más valiente que he tenido en toda mi vida, ¿no? El renunciar al decir, ya tengo las cosas resueltas, ¿no? Ya tengo la línea marcada. Y entonces, porque en ese momento yo me puse a reflexionar y decía, la línea marcada para quién, ¿no? Las cosas resueltas para quién, para la sociedad, o sea, no entiendo dónde está esta lista de parámetros de a los 30 años tienes que hacer esto, a los 20 tantos, porque ni es cierto y porque si fuera eso y nos comparáramos con nuestros propios padres que a los 25 ya tenían 3 casas, 8 perros, 7 hijos, 7 coches, pues no, hombre, seríamos un fracaso, de verdad. Si hiciéramos en dimensión a lo que era antes, seríamos un fracaso. Entonces, el hacer esa parte de reflexión sobre necesito, quiero resetearme, está bien mal visto. Y por fuera podría parecer un acto de debilidad y para mí es lo más valiente. Yo tenía muchas amigas que de repente era, odio mi trabajo, ¿no? Y yo entiendo que pues tenemos que trabajar, ¿no? Por supuesto. Pero era un tema de, ¿y por qué no buscas algo diferente, no? Pues es que no es tan fácil, ¿no? Pues claro que no es tan fácil, por supuesto que no es nada fácil, por supuesto que se requiere de un ingreso, lo que sea, pero ¿por qué no tienes ese mismo valor? El valor que tienes, que requieres de levantarte todos los días a hacer algo que no te gusta y que te carcoma desde lo interior, se necesita más valor para hacer eso que el valor para tomar la decisión de cambiar algo. Porque seguramente, me estoy inventando una estadística, pero el 90% de la gente que no se atreve a tener un reset de su vida no es ni siquiera por sí mismo, es por qué le van a decir. ¿Cómo vas a creer? Así yo me acuerdo que pensaba de repente en mi reset. ¿Cómo vas a creer que la Karen, no hombre, la campeona de debate, la directora, la chingada, 30 años sin chamba, ¿no? Y decía, no, ¿qué es eso de tener un coche y, ay, sí, alguien que maneje y, no, directora, la estamos Le volvió el esperando, zapato, no, director. hombre, nada, sí. Y mañana, que no, pues no chambeo. Y entonces yo decía, sí, bueno, o sea, o sea, si lo ves así desde esa parte fría, es como, qué fuerte, pero gracias a la Karen terapia, ¿no? A la Karen persona de terapia, a mí me encantó, de verdad, Juan Carlos, llegar a ese reset tan bien parada. Porque yo decía, sí, ¿no? A finales del año pasado que renuncié.
de verdad pensaba, ¿qué voy a contestar cuando me pregunten? ¿En qué estás? ¿No? Me pesaba muchísimo. Y yo decía, pues ya sabes, ¿no? Así de verdad era mi respuesta, pues ya sabes. Consultor. Ahí dándole, ¿no? Y lo más interesante es que ahorita me acordé mucho de lo que tú dijiste a tus papás, es que lo tengo que hacer, ¿no? Y esta sensación y percepción de estamos hechos para algo grande. Y entonces, tan convencida estaba ya en ese entonces, tan construida de mi capacidad, de lo que me he esforzado, de esta compasión propia, de que estoy hecha para algo grande, que sabía que no pasaba nada, dar un paso atrás. Es más, no solo sabía que no pasaba nada, sabía que era necesario. Porque la Karen abogada, sin una inteligencia emocional, sin una. Sin esa misma zarandeada que me di en lo profesional, sin esa zarandeada en lo personal, no va a llegar a ser ni tantito de lo que se propone. O sea, hoy tú lo sabes, tú estás en el sector empresarial, ¿no? Qué gran peso tiene en los perfiles este tipo de soft skills, sí, ¿no? Como estas habilidades blandas y la inteligencia emocional y el que te estén diciendo tus áreas de oportunidad en esta parte y el cómo te involucras y estas terapias bueno, no terapias, estas dinámicas de vamos a unir a la empresa. O sea, de repente ya todo el mundo se dio cuenta de la importancia que es la salud mental, ¿no? La inteligencia emocional, todo este show, ¿no? Digo, en gobierno no tenemos esa parte, pero yo sí dije, llegó un momento y dije, oye, Karen, si estoy llorando aquí a las 12 un día y todo por lo que aspiro, por lo que quiero hacer, mañana que tenga un nivel más arriba, no voy a poder, me voy a colapsar. O pon tú que sí pueda, pero voy a ser la mujer más infeliz del mundo. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no vale la pena ni tantito. Pero bueno, me desvié un poquito, ¿no? Pero ¿por qué daba este preámbulo? Uno, porque me encantó lo que tú compartiste y dos, porque es que esa es la cara en persona, ¿no? La cara en persona ya habla de vulnerabilidad. La cara en persona ya habla de, o sea, simplemente algo bien, te voy a compartir algo muy chistoso, pero yo creo que durante de mis 20 a mis 30 que me creí el rol, me compré el rol de mujer empoderada, exitosa, ¿no? Que tenía que tener, según yo, ¿eh? Según yo. Jamás decía en voz alta, por ejemplo, quiero casarme, quiero ser mamá, como, ay, quisiera tener así mi jardín con mis perros y mis flores, así, porque para mí era eso, qué débil, Karen, ¿sabes? Así, eh, súper amiguera, súper cálida como persona, súper. Toda esta parte, poco a poco así la, la vas encerrando, la vas como cubriendo, porque entonces no combina ese nivel de sensibilidad en el mundo real, ¿no? No combina esta Karen que habla de música, de cine, con una super pasión en un mundo frío, ¿sí me explico? O sea, entonces, como que el y no es que haya perdido mi esencia, simplemente estaba ahí, ¿no? Descansadita. Entonces, el que ahora yo haya tomado la decisión para para voltearme a mí y ver todo lo que tenía pendiente de trabajar en la cara en persona, fue lo más bonito que pude haber hecho, porque de qué va, insisto de nuevo, la cara en persona, el sentirme capaz de hacer lo que quiero, el sentirme realizada desde la parte emocional, personal, el ser buena hija, el ser buena amiga, el ser buena pareja, eventualmente el ser buena mamá, ¿no? O sea, todo esto no tenía ni tantito tiempo ni energía de verlo, ni trabajarlo, ni siquiera de pensarlo. Entonces, cuando empiezo a reflexionar sobre el por qué siento un vacío tan fuerte cuando todo por fuera está bien, es como, oye, ¿qué onda, no? Pero pues si se supone que esto es lo que querías, esto es con lo que bastaba, tú dijiste que el día que fueras directora ibas a ser la más feliz. Y el día que lo fui, y no hablo de la dirección en sí, el día que me sentí más realizada laboralmente, me sentía bien triste y yo decía, no tiene sentido esto, no me hace sentido y de ahí que pues llega esta decisión, ¿no? De voltear a ver un poco a la Karen humana. Karen, y después de esta decisión, otro reseteo más en tu vida, en dónde estás? ¿En qué estás incursionando? ¿Qué proyectos traes?
¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás dedicando ya desde, digamos, en esta pausa? Hay un buen amigo que lo considero parte de, como un coach, y dice que tengamos siempre mucho cuidado con las palabras que decimos porque proyectamos mucho, ¿no? Cuando ponía de ejemplo es que cuando les pregunten, por ejemplo, voy a poner el ejemplo ejemplo, ¿no? El podcast, ¿no? Ya llevaba un rato que no grabábamos, pero pues, por diversos temas. Pero no se había acabado el proyecto, ¿sabes? No se ha acabado el proyecto. Y él mencionaba, mejor digan que está en pausa, ¿no? O sea, no digas, y no, pues ya se terminó. Y pues sí, nos fue bien en su momento, ¿no? No, está en pausa. Tu cafetería que quieres poner, tu despacho de consultoría, tu cualquier cosa que aspires o que ya construiste y que pues no se logró o no llegó al otro nivel, está en pausa. Justo por eso te quería preguntar esto. En esta pausa en la que estás tú, ¿no? En esta faceta de tu vida, ¿cómo, cómo has encontrado otros caminos, otras personas, otros amigos, se redujeron, crecieron, se acordaron? Igual aquí he tenido muchas personas que han estado en tu misma, en niveles altos y comparten mucho esto, ¿no? Que las llamadas infinitas de repente bajaron, que los 355,000 mensajes bajaron, porque ya no tenemos el reflector o porque la realidad es realidad. Ya no eres la persona que me va a ayudar. Sí, sí, claro. ¿No? Y es un golpe al ego, es un golpe duro de realidad, pero volviste a resetearte y ahora, ¿qué proyectos traes que te estén emocionando últimamente? Fíjate que cuando yo tomé, insisto, ya masticaba mentalmente la decisión de este reset, sí lo hacía con la idea de una pausa. Sí dije, Karen, desde que vas en la universidad estás trabajando, páusale tantito, no pasa nada, ¿no? O sea, ya viste que puedes, no pasa nada. Entonces, cuando yo tomo la decisión de renunciar y todo lo que eso equivalía, mi mente sí era primero, en un primer momento, pausa. Pero aquí es lo más bonito de esta historia. Ya voy a hacer mi TED parte 2. Ay, sí. de cómo de los fracasos siempre salen cosas buenas que, digo, esto no lo veo. Para tal vez el mundo sí fue un fracaso de, ay, no pudo, ¿no? Por eso renunció. Alguien me dijo, yo creo que renunciaste porque no pudiste. Y me Órale. sentí el golpe así de... ¿Al pádel? Por eso me metí a jugar pádel. Cuando me dijeron, yo creo que renunciaste porque no pudiste, me pesó muchísimo. Pero al contrario, noté ahí la trascendencia cuando no quise responderle. Solo le dije, no, creo que justo porque pude y porque lo hice muy bien, puedo irme. Si no hubiera podido, mi parte loca obsesiva se hubiera aferrado hasta que lo hubiera hecho. Creo que porque puedo, me voy, ¿no? Y entonces yo inicio con esta mentalidad de que era una pausa, pero chistosamente ya iba la maravilla de cómo sí vale la pena también, regresando un poco a lo que hablábamos en el podcast de la primera parte, de cómo sí vale la pena de verdad destacarte y darlo más, etcétera, porque por supuesto que también tiene todo lo bueno de lo que viví. Pues empezó también esta otra parte bonita donde yo pensé que era una pausa y resulta que me empezaron a buscar personas que para trabajo, personas en las que en su momento yo pensé que era invisible para ellos, ¿no? Órale. Y entonces era como, wow, de hecho, creo que nunca había contado esto, pero al cierre antes de que renunciara, me ofrecen una oportunidad laboral dentro del mismo como círculo, gremio, que para mí hubiera sido también mi super sueño, ¿no? Y era como, wow, esta persona me está ofreciendo esto. Y era lo mejor que a la Karen de hace 5 años le hubiera podido pasar. Y políticamente no me convenía, ¿no? La decisión, pero dije que no, ¿no? Y entonces dije, ¿qué hice? ¿No? Y yo dije, ¿por qué dije que no? ¡Qué miedo! Y si esto pasa, y entonces, por eso te decía que cuando tomé el reset, lo hice bien parada, ¿no? O sea, de saber
que puedo y podré con más, ¿no? Entonces, inicia el proceso de pausa, me empiezan a buscar como en la parte externa, ¿no? Una parte a la que yo le tenía miedo, a la que no conocía, a la que siempre era un poquito como de, ay, no, consultoría externa, no, eso no está padre, ¿no? Y me empiezan a buscar y empiezo a trabajar proyectos así, ¿no? Como parte de consultoría externa y entra una circunstancia bien interesante de cómo también vamos por la vida como caballitos así, ¿no? Súper cerrada nuestra visión. Y de repente digo, ah, caray, también existe esta otra parte, ¿no? También estoy haciendo lo mismo que hacía antes, la parte legislativa, pero sin un horario brutal, ¿no? Y me están pagando bien. O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Y por qué no conocí esto, no? ¿Y por qué de repente sentí esta culpabilidad de que no eran las 12 que eran las 12 de la noche y yo no seguía trabajando? Yo ya estaba viendo una película y decía, ¿y me van a pagar? ¿No? O sea, entonces lo que empieza como una pausa va evolucionando a una nueva visión de vida. Y de repente me di cuenta que había mucho más allá de lo que yo conocía y que nunca me había dado la oportunidad de siquiera voltear a verlo, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver con que mi pasión siempre ha sido la administración pública, simplemente era Karen, hay mucho más allá de lo que podrías desarrollarte, ¿no? Ya con a lo que te dedicas. Y aparte o sea, la satisfacción personal de decir, todas las veces que me quedé a las 12 de la noche llorando, frustrada, porque ganaba menos que todos los de la oficina, porque nadie me reconocía, porque nadie me veía, porque era como la niña esta que se queda, ¿no? Cuando me empezaron a buscar, yo decía, es que sí me veían. O sea, tarde, pero sí llegó el reconocimiento. O sea, y entonces esa parte también sí fue sumamente satisfactoria. Y tal vez nunca hubiera tenido esa cercanía si no hubiera renunciado, ¿no? Tal vez no me hubiera sabido capaz de conocer el valor de mi trabajo por fuera si no hubiera renunciado, porque eso también fue un gran aprendizaje que ya luego lo platicamos, ¿no? Yo no sabía cobrar. O sea, yo ganaba mi quincena normal y, qué padre. Pero si me decían, Karen, Hicieras más, hicieras menos. exacto, ¿cuánto me cobras como asesor externo? ¿Cuánto me cobras por una iniciativa? ¿Cuánto me cobras por un discurso? Y yo, ¿sabes? Así, porque yo veía cuánto cobraban y para mí era, oye, yo hago lo mismo que en mi quincena, ¿no? Entonces, cuando ya me tocaba a mí, era como, wow, estoy aprendiendo algo nuevo, me estoy conociendo, dándome la oportunidad de ver un horizonte más allá del que conocía, cosa que no hubiera sucedido si no hubiera dado un paso atrás. Porque yo sí creo que hay una frase que luego he escuchado que es como de, para atrás ni para impulsarte o algo así, ¿no? No sé si le estoy diciendo bien. Pero no, fíjate, yo, en mi experiencia personal, el hacerte un poquito hacia atrás sí te abre un panorama totalmente distinto. Y el haber hecho eso me abrió un panorama hoy totalmente distinto, porque hoy trabajo en lo que me gusta, en lo que me apasiona, como asesora externa, y me es muy bien redituable económicamente y me ha dado tiempo de tomar clases de pádel y viajar. Me voy a ir a Islandia este año porque era mi sueño. El estar aquí platicando, el ir a mis meditaciones, que me encanta hacer ese tipo de cosas también, así. El ir a caminar en el parque en la mañana y dejar el celular sin que me preocupe, ¿no? O sea, pareciera, insisto, y no quiero sonar como esa falsa positividad que ves ahora mucho en Instagram, en redes sociales de, agradece. Me da mucha risa porque a lo que me sale a mí en mis reels es como la burla de esos videos. No que estén mal, no es que estén mal, pero como de cómo se está grabando así de agradece un día más de sol, ¿no? Y tomándose su café muy feliz y atrás todo su cuarto horrible tirado y acá. O sea, porque pues, o sea, es muy real, ¿no? Entonces, no quiero sonar así como con esa falsa positividad, pero sí creo yo que si haces estos ejercicios de dar un paso atrás para ver el panorama desde otro punto, sí te puede sorprender bastante. Sí te puede sorprender y no quiere decir que no quiera regresar eventualmente, igual y no regreso a gobierno estatal, no sé, o federal, pues,
pero la satisfacción de haber tomado la decisión de cambiar el rumbo de mi vida, pues sí, sí valió la pena, ¿eh? Aun cuando me dijeron que renuncié porque no podía o porque no lo había hecho bien, ¿no? Y fíjate, Karen, que ni tú ni yo sabemos si va a haber un siguiente episodio, un siguiente capítulo, Sí. pero lo que sí estoy seguro es que esto lo podremos consultar en un día, en 2, en un año, en 3, en 5, en una década. Y si llega ese momento y nos volvemos a ver y a escuchar, pues que tengamos igual esos momentos de introspección, ¿no? Para conocernos aún más y saber pues de qué pie estamos cojeando, qué partes estamos fortalecidos para, como lo dijiste muy bien, ¿no? Para encontrar ese equilibrio. Al final todo es un equilibrio, ¿no? Y quiero cerrar este segundo episodio, Karen, dejándote el micrófono abierto, en el sentido de que pues tú cierres este capítulo, ¿no? Tú cierres este segundo capítulo. Te compartía al principio que es la primera vez que hacemos versión 2, capítulo 2, a nuestros invitados. Parece que fue ayer, ya pasó un rato, pero bueno, igual de emocionante, igual de interesante el poderte escuchar. Yo sé que traes muchas cosas, yo sé que quieres igual encontrar y que este podcast, este canal sirva de comunicación para externar lo que hoy estás aprendiendo, lo que hoy estás viviendo. Insisto que va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy quiero cerrarlo diferente, nunca lo había hecho, quiero hacerlo contigo. Tú cierra este capítulo, compártenos lo que traes, lo que quieras externar. Sí, y había pensado mucho lo que íbamos a platicar y todo, pero fíjate que ahorita en el desarrollo de la plática que estamos teniendo, que me gusta mucho lo que tú dices, porque sí es cierto, me encanta, voy a decir algo que van a decir que voy a ser la loca del podcast, pero me gusta escuchar nuestro capítulo. Y no es una cuestión de ego, o sea, no es como que, porque de hecho me veo y la primera vez me vi mil cosas y detalles y lo que sea. Más bien dicho, me gusta escucharme, o sea, Es un buen ejercicio. es un muy buen Sí, es muy ejercicio. buen Y ejercicio. ahorita que lo decías de risa, pero sí hay que, o sea, sí es un buen ejercicio, grábense. Grábense y escúchense, ¿no? Quiero cerrar con esta reflexión de, traía otro tema en mente, la verdad es que sí traía otro tema en mente que quería compartirte, pero, Adelante, adelante. pero quiero cerrar más con esto que este ejercicio que estamos haciendo ahora, porque esta es una plática que me está sabiendo tan diferente de la que tuvimos hace un año. Y no es que una me guste más que la otra, simplemente es tan diferente. Eh, porque pienso en estos que he tenido el privilegio de tenerme grabada, ¿no? De lo que dije en el TED, de lo que contigo hace un año y ahora. Y quisiera cerrar para quien nos escuche y quien tenga la atención o ha tenido la atención de ver lo que fue hace un año, diciendo que el tema personal, compartirlo, hablarlo, sensibilizarlo, visibilizarlo, creo que hoy es lo más valioso que puede haber. Hoy el conectar con la gente que quieres, el conectar con las personas a tu alrededor desde quién eres, desde lo que sientes, desde lo que aspiras, desde lo que temes, es lo más valioso que puedes hacer. Y que además, cuando lo hacemos desde una visión, insisto, de compasión, yo quisiera, si hay algo con lo que quiero que alguien se vaya de este programa, es esta palabra que es compasión. Si lo hiciéramos desde esta visión de compasión, sí estaríamos definitivamente en un mundo distinto. Porque yo misma pensé en el tema de qué voy a decir ahora, ¿no? Si hace un año era tan distinto, o justo lo que pueda decir hoy lo medicionen o lo contrapongan con lo que dije hace un año y digan, y entonces no era cierto, ¿no? O entonces fallaste, o entonces no lo lograste. Y creo que no se trata de eso. O sea, y si yo vengo mañana, en 3 años espero, y ahora ya soy vegana,
hipster, que siempre fue mi sueño ser hipster, nunca lo logré, pero también va a estar bien. Y si regreso después en 10 años y siempre no era vegana, siempre era hipercarnívora, no, o sea, no sé, a lo que hoy es el vernos con esa compasión del cambio natural y el acompañarnos, de verdad, o sea, escucha muy absurdo, pero es real, el acompañarnos a nosotros mismos en esa transformación que tenemos como seres humanos todos los días, es el más grande acto de amor y lealtad hacia nosotros mismos. Entonces, a mí sí me gustaría cerrar mucho este capítulo con esta reflexión de sea lo que sea que, pues, que te dediques y sea cual sea tu visión respecto del poder, la ambición, el éxito, el fracaso, si todos tenemos este momento en nuestro día a día de amor y compasión respecto de nuestra autorreflexión, de lo que somos y de lo que seremos, me queda claro que las cosas iban a ser un poco distintas. Y no es romantizar, ¿no?, la cruda realidad, porque eso lo quise decir en mi TED hace 5 años y no me salió tan bien como yo quería, ¿no? Pero en esta plática, que hoy la veo y me arrepiento tal vez de 2, 3 cosillas que no dije como debía o como me hubiera gustado decirlo hoy. Pero en mi TED justo decía que piensen en las grandes charlas de los TED Talks que hay, ¿no? Los grandes éxitos y fracasos que cuentan y que son historias que te marcan y te inspiran. Y ahora que están los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que ves atletas de un nivel altísimo e historias así impresionantes, ¿no? Cuando yo estaba planeando mi charla, mi TED Talk decía, ¿qué carajos voy a decir que se compare con algo de ese nivel, ¿no? ¿Qué voy a decir con la historia de que se compare con la mujer, la primera mujer astronauta? O sea, y decir mi TED, el más grande fracaso que podría tener era que me dejara el camión, ¿no? Y entonces es como, me da mucha risa porque lo sigo pensando, no, mis fracasos no servían ni para inspirar, ¿no? O sea, entonces hoy lo estoy trayendo mucho a la mente porque seguramente alguien externo de nuestro círculo social escucha esto, escucha nuestra historia y va a decir, pues, ¿qué tiene de impresionante, no? O, ¿qué tiene de maravilloso? Y justo yo quiero que nos quedemos con eso. No tiene que ser la vivencia de cada uno impresionante, maravilloso, apabullante, porque podría estar hablando exactamente de lo mismo y tal vez mi realidad laboral era haber sido gerente en un cine, por ejemplo, ¿no? O sea, o la mejor mesera tal vez en algún lugar y es igual de valioso e importante y ese es mi punto, eso es a lo que yo quiero llegar. Hoy a mí esta reflexión de lo que platicamos tú y yo aquí y de lo que decíamos de la terapia y de hacer estos resets es para reforzar el tema de no importa en dónde estemos parados, no existe una dimensión justa de éxito y fracaso, no existe una dimensión justa de buena o mala persona, no existe una dimensión justa de qué tanto has avanzado o no has avanzado. O sea, eso para mí es con lo que me quedo hoy y que quiero que, me encantaría que los que nos escuchan puedan conectar con eso. No hay un parámetro cierto, ¿no? Mientras vayas a terapia y te veas con ese amor y compasión, los cambios en tu vida, las decisiones que tomes, pues la verdad es que van a estar bien porque estás conectado contigo mismo, porque puedes ser el hombre más millonario y exitoso y ser infinitamente infeliz. Y puedes estar perfectamente bien con el trabajo que no es tan rimbombante y que no tienes, wow, la mil vanagloria y estar perfectamente bien, ¿no? O sea, creo que con esa parte, con esa reflexión, te traigo mucho, o me hubiera encantado compartir muchas otras más cosas, muchos más otros temas de los que hemos platicado tú y yo. Eh, pero hoy sentí esta parte, y si lo estoy compartiendo es porque yo misma me juzgué al pensar qué iba a decir hoy, ¿no? Tan distinto con lo que dije hace un año, tan distinto con lo que visualizaba en mi TED, que dije algo sobre mi mayor éxito y que hoy lo pienso y digo, claro que no. Y no es que estuviera mal, era mi realidad en ese momento y por eso es tan bonito verte. Sí, grábense. Porque ves cómo vas evolucionando y verte con compasión. Es eso. Qué, qué grata
reflexión nos acabas y cierre nos acabas de compartir, Karen. Quiero felicitarte porque en lo personal he visto mucho crecimiento, mucha inteligencia emocional. Al final, como dices tú, ¿no? Digo, ya por la naturaleza de ser humano ya es complicado. No hay seres humanos perfectos. Eh, Creo que estás pasando etapas bien importantes o estamos pasando etapas muy importantes en nuestra vida que así como cuando nos contabas en el primer capítulo, ¿no? Que eras la niñita del kinder que alzaba la mano constantemente y que quería participar y que la quedaba la de la escoltita, la de las efemérides, esa chava que se paró o que se para frente a públicos enormes y con una seguridad impecable, ese talento para poder debatir, ese talento para poder escribir. Estoy seguro que no solo conecta conmigo, sino conecta con muchas otras personas más. Agradecerte el espacio, agradecerte el que nos hayas, el que te hayas abierto. Yo sé que es difícil, yo sé que es todo un proceso, ¿no? Pero bueno, este micrófono, este espacio siempre es para eso, ¿no? Para poder, al final esto es como un poco de terapia. Yo así lo veo, ¿no? Cada quien tiene sus terapias. La mía es esta. Yo extrañaba mucho el micrófono, extrañaba mucho la cámara, la luz, el poder desarrollar esa curiosidad, ¿no? O sea, muchos le llaman, o sea, soy preguntón, sí, pero porque siempre he querido ir más allá, ¿no? La intención por la que nació este proyecto del podcast, y se lo comentaba a Carlos hace ya un tiempo que platicábamos de esto, de cómo podía sumarse, cómo me podía ayudar a concretarlo. Es justo eso, el que estas personas que hoy platican aquí están 1, 2 o 3 niveles arriba de mí. Yo así lo he visto siempre, ¿no? Y estas personas están haciendo cosas diferentes, están impulsando cosas diferentes, están pensando de una manera diferente y están ejecutando afuera de una manera diferente. Claro que hay mucho que aprenderles. Desde hace mucho tiempo yo traigo esa visión y ese crecimiento, o sea, siempre en modo aprendiz. Hay muchas cosas que tú me has regalado, no solo en el primer capítulo, en este capítulo, y estoy seguro que en muchas cosas más y otras conversaciones que hemos tenido, Karen, pero siéntete muy contenta, muy entusiasmada de haber compartido lo que hoy nos regalas. Ya para concluir, y quienes te han escuchado por primera vez, e invitarlos a que escuchen el primer episodio con Karen García, que la descripción la definí como una persona simpática y elocuente. Y no me equivoco en ese sentido. Hoy creo que eres más simpática y más elocuente, porque lo has estado trabajando, Karen. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿En dónde puede consultar tu trabajo? ¿En dónde te puede contactar? Quienes estén interesados no sé, en explorar más esta parte que estás ahorita empujando, lo de la consultoría, lo de asesoría. ¿Hay alguna red o algo que manejes? Sí, digo, no lo manejo como influencer. Ya casi. Ya casi. Mi mamá ya me da like. Pero sí, o sea, con mi nombre, Karen García Rivas Díaz Galindo, muy amplio. Pero está padre, Instagram, Facebook, lo que sea, para el tema. Digo, no es como que le vendas al mundo, te vendo una iniciativa de ley, ¿no? Pero sí, en esta parte discursiva, estoy en el proyecto que te había compartido y de verdad me va a gustar mucho concretarlo porque es algo de las cosas que vengo postergando, de hacer ya bien un curso en forma de hablar en público, ¿no? Que me encantaría porque lo llevo más allá de solo la técnica, hasta lo emocional, al desarrollarte como persona, ¿no? El que implique esta emoción. Entonces, espero que la siguiente vez que esté aquí sentada contigo ya lo haya puesto en marcha. Claro. Y en la otra parte de terapia y demás, pues yo no soy terapeuta, pero por supuestísimo que si alguien quiere una recomendación, yo encantada, porque lo he hecho durante muchos años y me da mucho gusto ver que la mayoría de la gente de mi círculo cercano lo está haciendo y hoy lo vemos como ir al gimnasio, ¿no? Como ir a hacer ejercicio.
es hermoso, de verdad. Y sin pena y sin miedo a acercar. Y fíjate que me quedo mucho con eso. Creo que hoy fueron varios regalos, pero el principal es eso, ¿no? El tema de retomar esta parte de terapia. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Y lo pongo en un ejemplo muy coloquial, ¿no? Pues te duelen los dientes y vas al dentista, te, te duele el pie y, no sé, vas al podólogo, no sé, hay mil ejemplos, ¿no? Pero cuando nos duelen las emociones, cuando no sabemos controlarlas, ¿con quién vamos? Exacto. ¿No? Y hoy en un mundo lo contabas muy bien, en un mundo de inmediatez, en un mundo en el que lucimos perfectos en nuestras redes sociales, en un mundo en el que tienes que, debes de, tú vas, lo tienes, o sea, está cañón, está cañón. Hace rato nos compartías esta aspiracional que tienes de que en 5 años, ¿no? Poder, pues voy a ver a mi hija, qué padre, qué padre. También es algo que yo anhelo, que yo sueño en algún mundo, pero me preocupa y me ocupa al mismo tiempo, porque hoy lo que estamos viviendo, imagínate cómo va a ser en 5 o 10 años, ¿no? Una locura. O sea, una locura. Vemos muchas series que no creo que estén tan alejadas de la realidad, ¿no? El preocuparnos por un like, el preocuparnos por si el filtro quedó bien, si el perfil, lo que sea, ¿no? Y hoy me regalas o nos regalas mucho esta parte, ¿no? El preocuparte por tu esencia, el preocuparte por tener esa compasión, Exacto. el preocuparte por lo que hay adentro del cascarón, ¿no? Totalmente. Adentro del cascarón. Y bueno, Karen, pues muchísimas gracias por estar aquí. Agradecerle también a Carlos que nos recibe aquí en el Gracias, estudio. Carlos. Como siempre lo digo y en todos los capítulos, es quien está haciendo la magia aquí detrás de cámaras y micrófonos. Gracias, Charlie. Y Karen, muchas gracias. Espero que haya un tercer episodio. No sabemos cuándo, pero las ganas siempre van a existir. No, gracias a ti. Todo Mil mi gracias, respeto. Karen. Muchas gracias. Ey.